días, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno, gracias a Dios. Un placer otra vez estar por estas tierras. Me voy a estar enfrente de mi pastor. Samuel, ¿dónde anda mi pastor? Ya se me escapó. Anda por allá. Mis hermanos, bueno, antes que nada darles las gracias por sus oraciones, pero también quisiera agradecerles en estas semanas. Los vi que ya estuvieron compartiendo el Evangelio en los hospitales. Eso va a ser de mucha bendición para ustedes, principalmente, para la comunidad y también para la iglesia. Que estas personas sepan a dónde pueden ir, a un lugar de descanso eterno o también a un lugar de eterno tormento. Entonces, mis hermanos, el día de hoy es un buen día para analizar esta posibilidad. Imaginémonos, mis hermanos, vamos a utilizar un poquito la imaginación. Imaginémonos que ustedes han soñado con ir de vacaciones, no sé, a Disneylandia, a Las Vegas, Israel, las Bahamas, Acapulco, Toluca, Metepec, a donde ustedes hayan querido, o donde ustedes tengan una ilusión de ir. Y ves en internet hasta me espanté. Y ves en internet una oferta publicada que te dice que será 7 noches y 6 días, todo pagado, boletos de avión, comida y todo, por 10,000 pesos por los 4. ¡Wow! ¡Qué gran oferta! Obviamente llamas, te llama la atención, pides informes, hablas para seguir viendo qué paso vas a seguir. Y ellos te dicen que sí, que es una verdadera ganga, que hay una gran promoción, que solamente el día de hoy lo tienes que hacer. Así son los vendedores, solamente el día de hoy puede ser válida esa promoción. Entonces tú hablas, tú depositas, ya te dan tu confirmación, la misma agencia te da la confirmación, y pues lo que pasa regularmente en todo momento es que empiezas a platicar de esta gran promoción. Empiezas a decirle a todo el mundo que has tenido la bendición de Dios para poder irte de vacaciones. Y eso sería excelente. Algunos te van a felicitar, algunos te van a decir que se les hace extremadamente barato, extraño, pero tú no vas a escuchar absolutamente a nadie. Tú vas a seguir con esa gran ilusión. Pasa el tiempo, pasan los 2-3 meses para llegar a esta gran bendición. Esa noche no puedes dormir, estás inquieto. Es más, empiezas a hacer tu maleta, te levantas temprano, le das gracias a Dios, te vas. Ya camino hacia el aeropuerto, ves que la cola está muy larga, muy grande para poder registrarte, estás en el mostrador. Después de 2 horas llegas, le das tu confirmación a la señorita, y la señorita muy amable te dice, permítame, empieza a checar y te dice, el sistema no la reconoce. En otras palabras, es falsa. ¿Qué pensarías? ¿Qué sentirías tú? ¿Qué pensarías acerca de esta agencia que te vendió este viaje? Ahora imagínate el día que tú tengas que estar delante de la presencia de Dios y que tú llegues muy emocionado porque hay una morada preparada para ti y el Señor te diga, no te conozco. El día de hoy es un excelente día para examinar el Evangelio de Mateo y ver si realmente nos estamos conduciendo hacia el reino de los cielos. Los versículos que analizaremos el día de hoy son conocidos como el Sermón del Monte. No se trata de un mensaje de gracia a los pecadores, sino son sus palabras para los discípulos a los que espera obediencia para el Rey y en el reino. La estructura del Sermón del Monte consta de 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. En el capítulo 5, para estar en contexto, Cristo llega a lo más profundo de la ley y no a una superficialidad de las palabras. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 20, por favor. Mateo, capítulo 5, versículo 20. Dice así, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios, o en el reino de los cielos. Y en el capítulo 6, el Señor expresa y amplía lo expresado, mostrando la rectitud de los fariseos, que esta era totalmente deficiente al exponer su propia hipocresía. Los vemos ya en las limosnas,
en cuanto a la oración y en cuanto al ayuno. Todos estos actos deberían ser supuestamente parte de la adoración a Dios, nunca la exaltación propia para ganar una admiración por nuestra propia rectitud. Ya en el capítulo 7, versículo 13, vamos ahí, ¿me están siguiendo todos? Ok, capítulo 7, versículo 13 dice, el Señor les advierte a los discípulos que solo existen dos caminos para llegar a una vida eterna, pero al lado del Señor Jesucristo o lejos de Él. Y comienza diciendo en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Encontramos que hay una ordenanza en este pasaje, y el pasaje o la ordenanza es central. Encontramos que en Lucas capítulo 13, versículo 24, es un texto paralelo y dice así, se los leo, no los busquen. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán y no podrán entrar. La palabra esforzados que se menciona en este texto es agonizomai. ¿A qué le suena? Agonía. Es decir, que la ordenanza es que haya una lucha en cuanto a ti, en cuanto a tu pecado, para que puedas luchar, que te lleve esa lucha como de agonía con tal de poder vencer, con tal de poder entrar por esa puerta. Es importante entender, mis hermanos, que las advertencias del reino de Dios son para que las atesores. El día de hoy veremos 3 advertencias del reino de Dios. Primero, para los que gustan apuntar, veremos la primera advertencia, que es cuídate de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. La segunda advertencia es cuídate de hacer tu voluntad. Cuídate de hacer tu voluntad y no la del Señor. Y el tercer punto es cuídate de la ira de Dios. En este contexto es en el que entramos al pasaje, mis hermanos, pero no quisiera empezar, no quisiera seguir si no pedimos la orientación del Espíritu Santo para que nos pueda revelar y tomar el control en este momento. Entonces, por favor, acompáñenme a orar, inclinen su rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, que en este día tu propia palabra es la que te exalta. Señor, que gracias a tu Espíritu Santo hoy tu iglesia está de pie queriendo adorarte, queriéndote dar toda la honra posible, Padre, que solamente es por medio de tu palabra, Señor. Pese a nuestras deficiencias, Padre, te pedimos que tomes el control de cada uno de nosotros, Señor, así como de este predicador, y uses esas deficiencias, Padre, para exaltarte a ti mismo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No vamos a leer el pasaje porque ya lo leímos en la lectura previa, pero empezamos con el primer punto. Cuídate de los falsos profetas o de las falsas enseñanzas. Versículos 15 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. ¿Me siguen todos ahí? Sí. Ok. Dice, cuidado de los falsos profetas. Esta advertencia no es una sugerencia, es una ordenanza, como bien lo decía el pastor. Es una obra que los discípulos tienen que estar haciendo de forma continua. La palabra que se ocupa aquí para cuidados tiene un significado y es muy interesante porque la palabra literalmente te está diciendo que te pongas en guardia, como si fueras a luchar. Te dice, cuidado, guárdate. Esta palabra se expresa varias veces y ha sido por medio del Evangelio que se ha sido traducida. Entonces había una pregunta que pudiéramos nosotros resolver: ¿por qué nos teníamos que cuidar? ¿O con qué propósito nos tenemos que cuidar de los falsos profetas? Obviamente encontramos que a ellos se introducen herejías. ¿Qué es una herejía? Nos pudiera decir o nos pudiera saltar esta pregunta. Pero te invito primero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. Cuando la tengas, por favor, mi hermano, dime amén. Échame unos ojitos, hazme un like, algo así para poder entender que vamos bien. Amén. Gracias. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 a 3. Pero hubo
también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación, dice el texto, que no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces surge la pregunta, ¿qué es una herejía? ¿Y por qué está diciendo el apóstol Pedro que es una herejía destructora? La palabra que se traduce como herejía es muy interesante, mis hermanos. Hay teólogos que señalan que la palabra que se traduce como herejía significa una elección. De modo que una herejía es estrictamente en el llamado una elección de una opinión contraria a lo ya establecido. Juan Calvino las llama opiniones de perdición. Y dice que estas opiniones destructivas son para que todo aquel que está atento a su salvación pueda huir de tales opiniones como de las más pestes nocivas para el ser humano. Por ejemplo, el coronavirus que decía el pastor. Nosotros tenemos que huir de esas herejías, de lo que ellos opinan o de lo que ellos piensan que no está conforme a la palabra de Dios. Hoy en día, mis hermanos, hay demasiadas opiniones en la iglesia. He visto muchos líderes, pastores, pelearse por sus opiniones, pero ninguno de ellos escudriña la palabra, la estudia para poder ver qué es lo que está diciendo el texto, qué es lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. Es como, es tu opinión, es tu posición, es tu revelación, a ti te dio una revelación, a mí me da otra, como si la palabra de Dios fuera relativa y no fuera absoluta. Eso es totalmente un error. Volvamos otra vez a Mateo 7, capítulo 7, versículo 15. Sigue diciendo el texto, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que vienen vestidos de oveja, en otras palabras, ellos se vestían con lanas, como la vestimenta que llevaba Juan el Bautista. Era una vestimenta que humildemente ellos ocupaban, pero se distinguían porque ellos llevaban un mensaje de parte de Dios, pero de una forma humilde. Así se vestían todos los antiguos profetas, tanto del Antiguo Testamento, ya te iba a decir del Nuevo Testamento, pero no. Ahora, un falso profeta o un falso hermano parece ser una oveja del Señor. Habla como oveja, viste como oveja, actúa como oveja, pero por dentro, dice el texto, son lobos rapaces. El teólogo Francisco Lacueva dice lo siguiente, y pon mucha atención. El hipócrita es un cabrito vestido con piel de oveja. El falso profeta es un lobo vestido con piel de oveja. Parecen personas espirituales, buenos predicadores, hasta es posible que no haya nada incorrecto en su doctrina. El problema no está tanto en lo que dicen, sino en lo que no dicen. La enseñanza de estos falsos apóstoles no corresponde al camino estrecho que lleva la vida. No están en ellas la exhortación al compromiso con Cristo, sino al compromiso con la religión o con las mismas congregaciones. No aparecen abiertamente oración a la plena comunión con el Señor, sino hacia la adaptación, hacia un sistema que pretenden establecer solamente de una forma religiosa. Solamente los beneficia a ellos mismos. Fin de la cita. Pero el mismo texto es muy interesante, que nos lleva a poder identificar a estos falsos profetas o a estos falsos maestros o a estas falsas enseñanzas. Versículo 16, mis hermanos, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ya hemos dicho que es difícil reconocer a los falsos profetas por su forma de vestir, porque se confunden absolutamente con toda la iglesia. Pero también es difícil distinguirlos en muchas ocasiones por su mensaje. Es verdad que no predican un evangelio completo, pero en momentos lo que dicen se ajusta a la verdad bíblica. Sin embargo, escuchen bien, esta distinción está claramente reflejada en sus obras, en sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Esto es el comportamiento de una vida totalmente carente de piedad.
es como podemos nosotros distinguir realmente a un falso maestro. Que es muy padre pararse aquí, vestirse así de guapo como su servidor, que parezca un buen predicador, que no lo soy, pero que yo esté predicando una cosa que yo no lo vivo, que trate a mi esposa, a mis hijas, a mis hermanos de una forma que es incorrecta. Entonces sí estaría yo diciendo que soy un falso profeta. Versículo 17. Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. En un árbol bueno lo más importante, mis hermanos, es la raíz, en otras palabras, la doctrina sólida. Solo se puede llevar un buen fruto cuando se está establecido o injertado en Cristo. Es decir, que sus raíces sean sanas para que el fruto sea completamente sano. De esa forma es como nosotros podemos darnos cuenta cómo estamos hoy en día. Sigue diciendo el texto, mis hermanos, versículo 18. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Vuelve el Señor a enfatizar nuevamente la imposibilidad natural de que un árbol de una buena condición tenga frutos malos, o que uno que esté dañado pueda llevar frutos buenos. Es imposible. Con ello recalca la necesidad de observar la conducta de los maestros para reconocer su procedencia, de dónde vienen, si vienen de parte de Dios o si vienen de parte del enemigo. Y por tanto nosotros poder dimensionar las enseñanzas que esto nos da. Solo sabremos cómo un árbol es bueno y malo si llevamos sus frutos. Yo no sé mucho de agricultura, mis hermanos, yo no sé distinguir entre un árbol de naranja y uno de mandarina, no lo sé. Lo único que me va a ayudar a hacer es su fruto. Al final me va a decir, este es un árbol de naranjas o este es un árbol de mandarina. Es lo mismo con el falso profeta o con el falso maestro. Debemos de observar el fruto, dice el texto. No dice el texto, perdón, dice, tan cierto es como que no se recogen uvas, o sea que es un fruto noble, de los espinos, que es una mala hierba, ni higos, que era algo muy preciado para el pueblo de Israel, de cardos, de algo que estaba todavía o constante, que apenas trataban de recoger la cosecha y ya se estaba otra vez llenando de cardos. Así lo verdadero es, lo que glorifica a Dios, y esto obviamente no proviene de un falso profeta. Un buen fruto demuestra que el árbol del cual procede es sano. El fruto sin valor, escúchenme bien, mis hermanos, el fruto sin valor muestra que el árbol del cual cayó está enfermo. No puede ser de otra forma, no puede ser de otra manera. Por eso es importante que nosotros tengamos mucha oración por los pastores, porque también están expuestos a mucho ataque. Que ellos sean ellos están llamados, o un pastor está llamado a ser un ejemplo de piedad para toda la congregación. Versículo 19, mis hermanos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado al fuego. Eso ya lo dije, ¿verdad? No es cierto, perdón, mis hermanos. El destino de estos malos frutos es así. El destino final de los falsos maestros es sentenciado por el mismo Señor Jesucristo, en una expresión semejante a la que hace Juan el Bautista, pero ahora es Jesús quien reitera lo mismo. Mis hermanos, vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 10. Mateo 3:10, dice así. Yo lo estoy leyendo, mis hermanos, en Reina Valera, por si ustedes ven que ya empiezan a utilizar la Biblia de las Américas. Bueno, pues no hay ningún problema, no nos vamos a pelear cuál versión es buena y cuál no. Son excelentes las dos, pero se los voy a leer en Reina Valera. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Jesús vuelve a enfatizar nuevamente los frutos. En el griego, mis hermanos, cuando algo se repite, una instrucción, una o dos veces, quiere decir que hay que darle la importancia necesaria. Vuelve a decir versículo 20, por sus frutos los conoceréis. El creyente ha de prestar atención tanto a la enseñanza como a la conducta. Cuando el escritor de Hebreos exhorta
a recordar a los líderes de la iglesia, vincula su enseñanza a su conducta. Dice Hebreos 13:7, no lo busquen, yo se los leo. Acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considera, ver, observar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Eso es lo que nos está diciendo el libro de los Hebreos. Esto ya al día de hoy ya no es posible, mis hermanos. Hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. A veces los pastores son mayormente engrandecidos que la misma palabra de Dios. Hacen de doctores, apóstoles, como si estuvieran encima o por encima de la misma iglesia. Hay mucha manipulación de estos líderes, de estos falsos profetas, de estos falsos maestros. Si hay algo que tú no estás de acuerdo, tienes toda la confianza para venir y hablar con los pastores y decirles, oiga, yo veo esto malo. Ellos tendrán que darte cuentas a ti de una forma respetuosa, pero también no te quieras acercar de una forma respetuosa hacia ellos, porque pues en una de esas te dan un cachetador. Pero de verdad, si están aquí con ustedes, y yo me siento orgulloso de decírselos, es porque he visto su conducta de ellos, tanto del Paz como del Paz Samuel. Pastores, yo ya no hablando Paz. Mi hermano pastor conmigo, bueno, ya tenemos en el seminario ya 10 años. Gracias a Dios. Entonces tengo mucha confianza y con el pastor tengo un poquito menos, pero también es bien agradable. Pero bueno, mis hermanos, eso es otro punto. Ustedes tienen esa obligación de estar al pendiente de su congregación. Primero, que siendo ejemplo ustedes para sus hijos y sus esposas. Pero también es cierto que los pastores dan ejemplo de ser buenos siervos y buenos siervos y buenos pastores para con ustedes. Si hay algo que no están haciendo ellos, tienes toda la autoridad para venir y decirles, oye pastor, yo veo que estás tratando mal a tu esposa. Eso no habla la Biblia. Pero ahora, mis hermanos, el ser maduros o el estar en un liderazgo en una iglesia es que ustedes se callen. Lo que vean, no importa, cállense. Eso, no digan nada en contra del mismo. Y eso para nada glorifica a Dios, mis hermanos. Además de una falsa enseñanza, hay otro grave problema, y es así como llegamos al punto número 2. Vamos a ver el autoengaño. Versículo, segunda enseñanza, segunda advertencia: cuídate de hacer tu voluntad. Versículo 21 dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra que se ocupa aquí, o la expresión para decir Señor, Señor, es un superlativo. ¿Qué es un superlativo? Pues un superlativo de grande sería grandísimo, dando a entender que es algo muy grande o de un grado alto de estima. Pero estas personas no lo hacían para poner al Señor como lo más importante de sus vidas. Son personas religiosas que hacen una profesión, pero no ha existido una verdadera convicción de pecado, una verdadera conversión. En otras palabras, se dicen cristianos, pero nunca hacen la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dice de una forma muy clara en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Vamos ahí, mis hermanos. Tito, capítulo 1, versículo 16. Mis hermanos, hago un paréntesis. Veo muchos de ustedes que no traen Biblia. No hagan eso. No hagan eso, mis hermanos. Gracias a Dios no lo que están pasando, pero veo a varios que ustedes no están leyendo o no. Es que aparece. Por eso decía que están atrás, entonces no. Ok, Tito capítulo 1, versículo 16 en adelante dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles
para cualquier buena obra. Esta parte del versículo, mis hermanos, es extremadamente importante. Entender que no le está hablando a inconversos, le está hablando a los que ellos dicen conocer a Dios, a los que profesan conocer a Dios, los que estamos domingo a domingo en las iglesias, los que estamos en alabanza, los que estamos con mujeres, los que estamos en enseñanza, los que estamos en matrimonios enseñándoles, los que estamos enseñando a niños, los del ministerio de la oración, los mismos diáconos, los que están en los seminarios que no han empezado a aborrecer el pecado. Las advertencias del reino de Dios, mis hermanos, son para que las atesores. Regresamos al capítulo base, Mateo 7, versículo 21, segunda parte, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La segunda parte del versículo menciona la palabra entrará, que significa comparecer. Te lo explico de otra forma. No todo el que lleve una vida religiosa tendrá una invitación a comparecer, a participar en el reino de Dios. Escuchen bien estas palabras y espero que se las graben en su corazón. El teólogo Samuel Pérez Miló dice lo siguiente: un verdadero creyente no es aquel que confiesa solo con su boca. Es notable observar que aquellos que quienes Jesús habla no dicen Señor una sola vez, sino que lo reiteran 2 veces. Les gusta enfatizar aquello que lo reviste y aparenta de espiritualidad. Ellos son los que pueden hacer una gran obra para el Señor, pero en realidad la hacen para ser vistos de la gente. Un gran entusiasmo y mucha actividad no siempre son evidencias de un nuevo nacimiento. Fin de la cita. El llamado a la salvación tiene que ver con una vinculación y una observación, y esa es la enseñanza bíblica y es la invitación el día de hoy para cada uno de nosotros. También es lo que nos dice el apóstol Pedro, nos lo dice en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 2. Ahora, mis hermanos, ahora sí acompáñenme por favor ahí. Si tienen Biblia ahí, te los voy a agradecer. Luego el hermano me juega chueco, yo regañándolo sí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Listos, mis hermanos? No escuché ningún amén. Ok, gracias. Dice el texto, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para desobedecer a Cristo. No dice eso. Nos está diciendo para obedecer a Cristo y ser rociados por su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. El llamar Señor, Señor, implica hacer todo lo que Él dice, no nada más de boca para afuera. Que solamente una persona que es oidor y no hacedor se engaña a sí mismo. Es también lo que nos dice en la carta a Santiago, capítulo 1, 22. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ustedes nunca van a engañar a Dios. Se engañan a ustedes mismos. Es necesario un compromiso, mis hermanos, de ustedes para con la iglesia. Y ese compromiso exige que no solo escuches, sino que practiques su palabra en todo momento. No queremos fariseos aquí. No queremos que te portes bien en la iglesia y en tu casa te portes como todo un patán. Que no ames a tu esposa, que no glorifiques a Dios vivo y verdadero en tu casa. Eso no es lo que queremos, no es lo que estamos buscando nosotros, el predicar la palabra de Dios. Si no estamos dispuestos, mis hermanos, a llevar este compromiso, no te hagas llamar cristiano. Ofendes, pisoteas la sangre de Cristo. No estoy hablando de las luchas, tenemos luchas, mis hermanos, y eso es constante en todo momento. Pero no te hagas llamar cristiano si realmente tú no eres cristiano. Es por eso el pastor que decía que si tú no has creído en el sacrificio de Cristo, no puedes participar de la cena del Señor. Pisoteas, vuelves a decir, eso no sirve. Y se vuelve otra vez a crucificar por mí. Sigamos recordando el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora surge la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí?
Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuál es la voluntad, nos llevaríamos cada chasco de entender lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nosotros hemos sido engañados, y principalmente yo, de la voluntad de Dios para mi vida, cuando en alguna ocasión me compartieron el Evangelio. La voluntad de Dios para tu vida no es que seas exitoso. La voluntad de Dios para tu vida no es que cantes en las naciones como los de la alabanza. No es que nosotros seamos grandes predicadores y salgamos a todo el mundo a predicar la palabra de Dios. No es que seamos empresarios exitosos y tengamos dinero. Eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces surge otra pregunta: ¿cuál es realmente la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios para el creyente es una esfera de obediencia, pero en esa esfera de la obediencia es nuestra santificación. Es decir, su separación del mundo para una entrega incondicional y sin reservas a Dios. Es lo que dice la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica, capítulo 4, versículo 3. Yo se las leo. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de conducta inmoral, sexual. No es cuestión de una mera profesión, sino del ejercicio de la fe en el Salvador. La verdadera fe se manifiesta en una obediencia. No puede hablarse de salvación, sino también hablarse de una obediencia. La vida cristiana, mis hermanos, no es un buffet. No es decir, yo quiero bendiciones, yo quiero prosperidad, pero obediencia y santidad yo no la quiero, eso no me interesa, yo quiero así. La vida cristiana no es un buffet. No nos gustan las verduras, pues gracias a Dios, pero también es cierto que a nosotros nos gustan las bendiciones, pero también Dios demanda de nosotros obediencia. También hay una voluntad que nosotros llevamos. Por eso al principio de la predicación les explicaba o trataba de alentarlos a que no dejen de estar compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. El mundo perdido es una de las principales enseñanzas que nosotros tenemos que ir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente la fe en Cristo Jesús y en su sacrificio te va a poder tener a llevar una vida eterna. No puede ser de otra manera. Eso es muy tajante en cuanto a la iglesia. La advertencia del reino de Dios son para que las atesoremos, mis hermanos. Sigue diciendo el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. El Señor nos recuerda que algún día todos estaremos delante de Él, conversos e inconversos, para darle cuenta de lo que hicimos en esta vida. Algunos para entrar al reino de Dios, otros para ser totalmente expulsados de este reino. Ahora se vuelve a mencionar las palabras Señor, Señor, pero esta vez va a ser diferente. La expresión y el contexto nos dice que ellos dirán Señor, Señor, porque ya se dieron cuenta que ellos no son salvos. Ya se dieron cuenta que no son ciudadanos del reino de Dios, que la vida que tuvieron en la iglesia, más bien en la tierra, lo único que hicieron fue llevar una religión y que no había una convicción de pecado, que fueron pecadores y que no fueron regenerados. Siempre buscaron una excusa, una disculpa para escapar de su pecado, pero también algo que les permitiera a su conciencia aliviarla, que no estuviera la conciencia acusándolos en todo momento. Así también será entonces con quien usaron el nombre del Señor como Señor, Señor, pero nunca tuvieron un corazón dispuesto para con Dios. Sigue diciendo el mismo texto: ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pareciera que están dando argumentos válidos para evitar el castigo. Su argumento se basa en los servicios ofrecidos en iglesia. Cuando mi papá nos corregía, que nos corregía bastante fuerte, no era muy seguido, pero cuando lo hacía Diosito Santo, Dios sabe cómo lo sufría. Y nosotros siempre tratábamos de decirle: papito lindo, mira, pero hice el quehacer, y lavé al perro, y le ayudé a mi mamá, y fui por los mandados rápidos, pero eso no le importaba a mi papá. Ya estaba el castigo, ya estaba la sentencia y pues ni modo. Tenemos un ejemplo muy claro de Judas,
que durante el tiempo del ministerio que fue enviado por Jesús junto con los otros 11 a predicar el Evangelio, practicó con éxito esta actividad. Jesús les había dado autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 21 en adelante. Más adelante hizo lo mismo con los 70 que regresaron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero tampoco ellos fueron salvos. Ahora, mis hermanos, recordemos, después de no valorar una advertencia para que te preocupes y te ocupes de una doctrina en la que estás escuchando, y una invitación para no hacer un oidor y un hacedor, solo queda una cosa por considerar, y es como llegamos al punto número 3. Llegamos al punto número 3, a la tercera advertencia, donde dice: cuídate de la ira de Dios. Versículo 23. ¿Lo tienen ahí todos, mis hermanos? Mateo 7, 23. ¿Estamos ahí? Ok, mis hermanos, dice: y entonces les declararé. En este punto no podemos ver al Señor Jesús como un intercesor. En estos versículos no deberíamos de ver a Jesús como un abogado. En estos versículos encontramos al Señor Jesús como un juez de la tierra. En estos versículos encontramos al Señor Jesús con toda autoridad y poder y a punto de emitir su última sentencia. Ya se dieron todas las pruebas necesarias para demostrar que solo los que son llamados sus ovejas lo conocían como el Señor de sus vidas. Ya se demostraron todas las pruebas necesarias para demostrar que solo aquellos que no le buscaban de una forma correcta serían expulsadas del reino de Dios. El veredicto es enfático, mis hermanos. Nunca tuvieron la seguridad y la firmeza de su salvación. Esta firmeza se establece en el conocimiento mutuo de que el creyente tiene del Señor y que el Señor tiene de él. Es lo que nos explica también el apóstol Pablo en la segunda carta al joven Timoteo, capítulo 2, versículo 19, mis hermanos. Vamos ahí, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. ¿Ya la tienen? Amén. Ok, dice así la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Dos cosas estaban ausentes de la vida de los que decían: Señor, Señor. No había una relación personal con Dios, y no había una separación del pecado, de la iniquidad. Continúa diciendo el mismo texto, capítulo 7, versículo 23. Nunca os conocí. Ya vimos que el fundamento de la salvación consiste, por un lado, en la relación que tiene Dios con el arrepentido, y por otro lado, la separación de la iniquidad y del pecado. Pero sin una rehabilitación espiritual con Dios, por medio del arrepentimiento y del Espíritu Santo, no hay un nuevo nacimiento. Por tanto, la condición de pecado en cada uno de ellos existía y persistía. Mis hermanos, quiero llevarlos a Filipenses, capítulo 1, 21, un texto que es de mucho pensar y de mucho estudiar. Que la misma iglesia ha agarrado este versículo, estos capítulos, para tratar como un cliché en la iglesia, y quiero enseñarles un poquito más acerca de estos versículos. Filipenses 1, 21 al 24. Obviamente la experiencia de salvación se alcanza en un acto de entrega incondicional a Dios. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos. ¿Ya la tienen, mis hermanos? Amén. Okay. Dice el versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El teólogo Charles Spurgeon dice algo y lo cito. Si vivía para conocer más a Cristo, estudiando su persona y aprendiendo a través de su experiencia, creciendo en el conocimiento de su Señor y Salvador. Si vivía para imitar más a Cristo, llegando a conformarse más y más a su imagen. Si vivía para dar a conocer a Cristo a los demás, para disfrutar más y más de Él. En estos 4 sentidos podría decirse el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, conocer más a Cristo, imitar más a Cristo, predicar más a Cristo y disfrutar más a Cristo. Fin de la cita. Esto es lo que el apóstol Pablo sentía una vez que escribió estos versículos. Y es lo mismo para todos nosotros. Nosotros hemos escuchado muchas veces que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, pero a veces no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Si el vivir para ti es Cristo, seguir en tus deleites, eso no es vivir en Cristo. Tienes que predicar más a tu misma familia, a tus hijos, a tu esposa, hasta tu suegra, mi hermano. Termina diciendo el texto la más horrenda de las sentencias. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta sentencia no debería, o más bien nos debería de dar el más grande terror. Un terror que es inimaginable cuando el ser humano es apartado de Dios para toda la eternidad. Obviamente en este espacio estará Satanás y el falso profeta, y los que han negado al sacrificio, el sacrificio de Cristo, y con todos ellos los hacedores de maldad. ¿Te imaginas, mi hermano? Si tú no demuestras y tú no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, estarás en el infierno. No importa lo que tú digas, estarás al lado de Satanás. La palabra que utiliza el apóstol, más bien la palabra que se utiliza por maldad, significa iniquidad, impiedad. Pero también es cierto que significa anarquía, desorden. Es decir, aléjense de mí ustedes que violan la ley de Dios. Ustedes que no se dejaron gobernar por mí y por mi palabra. De la boca del Señor Jesús salieron estas palabras en la parábola del trigo y la cizaña, y son muy conocidas por nosotros. Dice, enviará el Hijo al hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, capítulo 13, versículos 41 y 42. El hombre que no tiene una convicción de pecado debería de temblar cuando escucha hablar al Dios amoroso y paciente de esta forma. Que vea en estas palabras la seguridad de la condenación eterna que existen para los que no han creído en Cristo Jesús, al menos que se arrepientan y se conviertan al Señor. Deberían de estar temblando porque habrá sufrimiento para sí, y este sufrimiento, mis hermanos, será eterno. No encuentro palabras más ilustrativas que me pudieran entender o llegar a una conclusión de las que el Señor mismo plasma en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24 a 27. Escuchen esta parábola, como la hemos escuchado, y realmente lo que nos está diciendo, en el contexto que hemos estado escuchando. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En otras palabras, mis hermanos, cualquiera que se preocupe de estudiar una doctrina sana, de hacer la voluntad expresada en la Biblia y de temer a Dios y de aceptar a Cristo como su Señor Salvador, tendrá una morada firme y estable en el reino del Señor. Sigue diciendo el texto, versículo 26.
Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. En otras palabras, mis hermanos, cualquiera que nos esté escuchando, que le guste seguir las falsas doctrinas y a los falsos maestros y poner su voluntad sobre la Biblia, es decir, que no sean gobernados por la palabra de Dios, vivir una vida sin temor y no creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, ni tener un temor de Dios y el juicio venidero, también tendrán segura su morada eterna, pero esta será en el infierno. Mis hermanos, que Dios nos guarde y nos pueda llevar a entender este pasaje y que podamos ser hacedores de su palabra. Inclinen su rostro, mis hermanos.